Velocidad lineal y aceleración basada en el análisis de partículas. ¿Por qué el análisis de una partícula? Bueno, una partícula se considera como un pequeño objeto al cual pueden ser atribuidas varias propiedades físicas y químicas, tales como un volumen o una masa. El fragmento más pequeño de materia que mantiene las propiedades químicas de un cuerpo, de una materia, pues precisamente se le conoce como partícula. En este sentido, los átomos y las moléculas son partículas. Una partícula que no está formada por otras unidades más pequeñas, se habla de una partícula elemental. Si nosotros queremos hacer una representación básica de una partícula, la podemos entender como una esfera, una partícula, una unidad básica pequeñita. Y si consideramos que una partícula es una esfera, entonces los componentes de la misma serán los siguientes. Primero tenemos que entender que la esfera tiene un radio. Ese radio es el que nos da el tamaño de la esfera. Nos puede decir el perímetro, nos puede decir el diámetro, nos puede, también el diámetro, nos puede decir la circunferencia, nos puede decir el volumen, ¿sí? O sea, hay muchas medidas que podemos obtener a partir del radio de una esfera. También debemos de entender que la esfera tiene varios movimientos posibles. Tiene un movimiento sobre un eje que se le conoce como movimiento de rotación. Movimiento de una partícula al girar sobre su propio eje. Es el movimiento de rotación. También tenemos algo que se llama fuerza centrípeta de los cuerpos, que va hacia el centro precisamente de la partícula o hacia el centro de una trayectoria circular. Si nosotros estamos con la partícula girando alrededor de una trayectoria circular, entonces estamos generando un movimiento llamado movimiento de traslación. Se está trasladando la partícula a lo largo de esa órbita. El movimiento de una partícula al seguir una trayectoria de un punto a otro. El movimiento de traslación a lo largo de un eje que es orbital genera una fuerza que la partícula hace para tratar de escapar de esa trayectoria circular. A esa fuerza que la partícula hace para tratar de escapar de la trayectoria circular se le llama fuerza o centrífuga. Esto es fuerza que la partícula ejerce para alejarse del centro de la trayectoria circular. Sin embargo, normalmente cuando tenemos una trayectoria circular en la cual están, por ejemplo, una banda que sostiene a un objeto y yo giro esa banda, va a generar una fuerza que trata esa bola, esa esfera, esa partícula que está amarrada a la banda, va a tratar de retirarse. A eso se le llama fuerza centrífuga, pero también va a haber otra fuerza que la detiene, que es precisamente la banda, que la sostiene directamente al centro donde la estoy girando. Esto es la fuerza centrípeta, que es la fuerza de los cuerpos hacia el centro de la partícula o hacia el centro de la trayectoria circular. En este caso estaríamos hablando de una trayectoria circular. Si recordamos de las primeras clases que vimos la primera ley de Newton, el principio de inercia. Un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él o si la resultante de la fuerza que se le aplica es nula. Un cuerpo se mantiene en reposo si estaba en reposo o se mantiene en movimiento si es que está en movimiento. Normalmente movimiento rectilíneo uniforme, o sea, sin cambiar su velocidad, si se encuentra en movimiento. De tal manera que la suma de fuerzas, las fuerzas son vectores, va a ser igual a 0. Esto es, la velocidad se mantiene constante, porque ya sea para acelerar o para desacelerar,
se requiere una fuerza que impulse el objeto o que lo detenga, ¿sí? Para acelerar o para desacelerar. Un cuerpo que tiene velocidad inicial igual a 0, ¿sí? Va a tender a buscar conservar la velocidad igual a 0, porque está en reposo, a menos que haya una fuerza que le haga cambiar esa velocidad. La velocidad inicial la velocidad inicial diferente de 0 significa que tiene una velocidad que está avanzando, que se está desplazando. La velocidad entonces es igual a la velocidad 0 si es constante. O sea, se va a estar desplazando a la misma velocidad siempre. A este fenómeno que conserva la velocidad constante durante un periodo de tiempo, se le conoce como MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme. La primera ley de Newton, recuerden ustedes que me dice que si el cuerpo va en movimiento, ¿sí? y encuentra algo que lo detenga, que lo obstaculice, ¿sí? Entonces este objeto va a tender a querer seguir su movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba en un movimiento, estaba en movimiento, y de pronto llega y choca aquí especie de caballo, y al chocar va a salir despedida esta persona del lomo del caballo. ¿Por qué? Porque va a tratar de seguir su viaje por la inercia, ¿sí? Entonces la primera ley de Newton es el principio de la inercia. La segunda ley de Newton, ¿sí?, es un principio fundamental que establece que la rapidez con la que cambia el momento lineal, la intensidad de su cambio, es igual a la resultante de las fuerzas que actúan sobre él. Esto es, la sumatoria de fuerzas es igual a la sumatoria de momentos, o sea, el cambio más bien del momento sobre el cambio del tiempo. Si yo tengo una fuerza que se aplica y que cambia su velocidad, es porque se está aplicando una fuerza y esto va a hacer que se mueva más rápido o más lento por unidad de tiempo. Donde la sumatoria de las fuerzas, la fuerza total que actúa sobre el cuerpo y el intervalo de tiempo considerado, su unidad de medida en sistema internacional es el Newton. O sea, cualquier fuerza que yo vaya a aplicar, en el sistema internacional, su unidad de medida es el Newton. Esa es la manera en que se va a medir la fuerza. Si nosotros tenemos el momento es la variación lineal producida en el intervalo de tiempo considerado. Se puede calcular como la diferencia entre su valor final y su valor inicial. O sea, delta P es igual a P final menos P inicial, sabiendo que P es igual a la masa por la velocidad. ¿Sí? Esa es la fuerza que tiene un movimiento, ¿sí? Ese se llama momento. Y ese movimiento, esa fuerza que tiene ese movimiento, está dado por la masa de ese objeto por la velocidad que tiene. Su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es el kgm/s, o sea, kilogramo metro sobre segundo. El delta T representa un intervalo de tiempo considerado. Su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es el segundo. La segunda ley de Newton me dice que si está un cuerpo en reposo y yo le aplico una fuerza, esta fuerza va a hacer que el objeto se desplace cambiando su velocidad de una velocidad 0 a una velocidad x. Esto debe de quedarnos claro. A esta fuerza que le aplico para generar este movimiento se le llama momentum. Muy bien. Con respecto a la tercera ley de Newton, un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B. B reaccionará
ejerciendo otra fuerza sobre A de igual módulo, de igual tamaño y dirección, aunque en sentido contrario. Esa es la manera en la que va a actuar la tercera ley de Newton. La primera de las fuerzas recibe el nombre de fuerza de acción. O sea, la fuerza de A sería la fuerza de acción. Y la segunda fuerza es la fuerza de reacción. O sea, la fuerza de B es la fuerza de reacción. Así tenemos que F de AB, la fuerza que se manifiesta en AB, la podemos encontrar en F de BA. O sea, el orden de las fuerzas no altera, vamos a decir, en este caso. De tal manera que si yo tengo la fuerza de A sobre B, va a quedar equilibrada con la fuerza de B sobre A. Y la diferencia es que va a ser en sentido contrario precisamente. A sobre B tiene un sentido, B sobre A tiene sentido justo contrario, por eso aquí aparece como menos. Donde la fuerza de A sobre B es la fuerza de la acción de A sobre B y su unidad de medida del Sistema Internacional de Unidades es el Newton. F de B es la fuerza de reacción de B sobre A y su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades también es el Newton. Con la tercera ley de Newton nos dice que el cambio de la velocidad implica una aceleración conocido como variación del momento lineal. Si yo tengo dos fuerzas, F de A, fuerza de acción, F de B, fuerza de reacción, y las dos tienen el mismo valor, la misma magnitud, en el momento, si son justo contrarias en sentido, en ese momento las fuerzas se van a quedar totalmente anuladas. Pero recuerden ustedes que no solo quiere decir que es la velocidad, sino que la velocidad y el valor de rozamiento o fricción o el peso del cuerpo A tiene que ser idéntico al peso del cuerpo B con la misma dirección en sentido contrario para que al momento en que las dos fuerzas se encuentren, se equilibren y entonces se dé precisamente la tercera ley de Newton. Entonces, ¿cuál es la primera ley de Newton? La inercia. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? La aceleración. ¿Cuál es la tercera ley de Newton? La ley de la acción y la reacción. Esto se lo tienen que saber, es fundamental. O sea, necesito que por favor lo repasen y lo comprendan. En la tercera ley de Newton decíamos que si los dos objetos viajan en sentido contrario y tienen el mismo peso y la misma fuerza, la misma velocidad, entonces vamos a llegar al momento en el que la velocidad de A se haga cero por el choque. Aquí va a haber un choque. La velocidad de B se va a hacer cero y entonces se van a equilibrar las fuerzas. Y eso es precisamente el efecto de la tercera ley de Newton. Para explicar los tipos de fuerzas que podemos encontrar en un movimiento circular, entendamos lo siguiente. Si yo tengo aquí una persona que está moviendo una esfera ligada por un listón, de tal manera obviamente que la esfera no se desprende, siempre va a estar fija ahí. Entonces observen que cuando la esfera va girando, si va a seguir esta trayectoria, esta órbita, el objeto trata de seguir en movimiento, sí, pero en movimiento en línea recta. Si el objeto viene así, el objeto va a tender a seguir hacia acá. ¿Sí? Por la fuerza centrífuga, precisamente, la fuerza que le empuja a salir del círculo. Pero como está agarrado por alguna memoria aquí, indicando obviamente que tiene una fuerza que ve en este sentido en línea recta, pero lo estoy sosteniendo a la fuerza aquí. Esto quiere decir que hay una fuerza en sentido contrario que va a actuar sobre esta que está actuando hacia afuera.
Esta fuerza se llama centrífuga, la que actúa hacia afuera. Trata de fugarse del centro, por eso se llama centrífuga. Es una fuerza que trata de salirse del centro. Mientras que la otra fuerza, que viene en sentido contrario, es la fuerza centrípeta. Esto es, trata de llevar esta partícula, ¿sí?, hacia el centro de rotación. Se llama fuerza centrípeta. Entonces tenemos dos fuerzas que se tienen que equilibrar, la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. El vector tangente de la órbita circular es una fuerza que representa un movimiento rectilíneo. O sea, este vector en este pedazo es un movimiento recto. Este también. Así es. Son las rectas que tenemos y que van a tratar de seguir en línea recta a pesar de la curva. Sin embargo, bueno, esa es la fuerza centrífuga. Y en este caso, tanto la fuerza centrífuga, que es hacia afuera, como la fuerza centrípeta, que es hacia adentro, va a tener la característica de que tendrán que ser iguales. Fuerza centrífuga y fuerza centrífuga iguales. Lo que mantienen al objeto girando a la misma distancia del centro. Si la curva no cambia, su longitud y la velocidad es constante.